Señor, tú que conoces nuestras batallas y nuestras debilidades también. A ti te pedimos hoy, Padre, por los que están en duda, por los que están flaqueando, Señor, por los que tienen demasiados interrogantes en su cabeza, por los que están pensando que de pronto no están viendo lo que tu palabra promete. Te pedimos, Señor, por los que están también debilitados en el caminar contigo, en esa vida donde las pruebas a veces parecen tan fuertes. Te pedimos, Señor, para que la visión de ellos sea ajustada a tu realidad espiritual y entonces ellos puedan saber de tu infinita provisión y misericordia. Hoy, Padre, esta palabra que sirva para levantar corazones debilitados y caídos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo empezaba mi vida cristiana conocí un afiche que me llamó muchísimo la atención. En ese afiche se veía una playa con unas pisadas sobre la arena. De hecho, el título era ese, Pasos en la arena. El mensaje trataba de alguien que había tenido una visión y estaba caminando por la vida. Y en esa visión el Señor le había mostrado que la vida era precisamente como un caminar en la playa. Pero el protagonista se quejaba de que a veces veía solamente un par de huellas, cuando a veces también había visto 2 pares de huellas. Al ver los 2 pares entendía que estaba siendo acompañado por el Padre Celestial. Y él consideró que entonces había momentos en los cuales estaba solo, estaba luchando con sus propias fuerzas y le preguntaba: ¿por qué, Señor, en algunos momentos me has abandonado? El Señor respondía con su dulzura y su misericordia de siempre: esas huellas que tú ves en la arena no son tuyas, son las mías. Cuando tú ves 2 pares de huellas, es que tú y yo estamos caminando uno al lado del otro. Pero cuando ves un solo par, es que yo te llevo alzado. Es una de las más hermosas visiones que se puede compartir cuando el creyente se siente solo o batallando con fuerzas imposibles. En esos momentos hay que confesar que quizás todos de nosotros hemos tenido en algún momento o una queja o una crisis con la siguiente frase: Señor, no te siento en mi vida. Y a veces esa queja llega un poco más allá: no veo que esté ocurriendo nada. Indirectamente le está uno diciendo a Dios: no veo que hagas nada. El problema de esta crisis es que si se deja avanzar, puede terminar incluso quebrantando la vida espiritual hasta el punto de abandonarla. Por eso es importante que entendamos 2 conceptos que vamos a ver hoy a lo largo de la palabra de Dios. El primero es la omnipresencia de Dios, es decir, tenemos que entender que uno de los atributos del carácter de Dios, de la persona de Dios, es el estar siempre presente, porque Él es el dueño de la creación y porque en su creación Él estableció el tiempo y el espacio. Y nosotros como criaturas finitas tenemos dificultad para entender la presencia siempre permanente de un Dios que no tiene límites, que no está sometido ni al tiempo ni al espacio. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a ver 3 versículos. Salmo 139, del 7 al 9, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. ¿A dónde me iré de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Sheol preparo mi lecho, allí estás tú. Este versículo pone de presente nuestra realidad finita frente a los no límites de un Dios que está
presente en cualquier momento cuando Él quiere, en todas partes. Aquí tenemos que hacer una claridad. Hay una doctrina hereje que se llama panteísmo, que es aquella donde se establece que Dios es todo al tiempo, que Dios está en los animales, en las rocas, en los montes, en los cielos. Dios es todo eso igual como si fuera su creación. Eso no es así. Que Dios puede estar en todas partes es otra cosa, porque Él no tiene, ya lo dijimos, límites, pero no que Dios sea toda la creación. Él es el creador, la creación es aparte de Dios, pero sometida a Dios. Este salmo nos dice: en los cielos tú estás, y en el Sheol, el otro extremo, el sitio de los muertos, tú estás allí. Por consiguiente, donde quiera que yo esté, Él está. Él nunca me abandona. Él siempre está conmigo. ¿Cómo logra esto? Precisamente porque es Dios, y segundo porque nosotros, vuelvo a repetirlo, sometemos nuestro entendimiento a los criterios de espacio y de tiempo. Fue una característica que Dios le dio, con la cual dotó a este universo. Pero en la eternidad, el espacio y el tiempo son otra cosa totalmente incomprensible para nuestra mente. No que el tiempo y el espacio no existan allá, sino que son totalmente espirituales, adimensionales, no físicos. Por tanto, tendremos que comprenderlo solamente cuando estemos allí. Otro versículo que nos habla de la omnipresencia de Dios es Jeremías 23:24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Un versículo muy claro sobre esa omnipresencia. Y por último, Hechos 17:27 al 28. Este es un versículo que marca la vida de aquel que lo medita, porque aquí está expresando una profunda realidad intangible, espiritual, sobrenatural y metafísica, sin que eso tenga que ver con ninguna doctrina humana. Dice Hechos 17:27, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Es impresionante esta concepción si la analizamos con detenimiento, porque es como si nosotros fuéramos una gota de agua inmersa en un océano. En Él vivimos en su presencia, vivimos dentro de su gloria, nos movemos dentro de Él y existimos. Quiere esto implicar para nuestra lógica, hermanos, que tenemos que sacar de nuestra cabeza esos pensamientos con los cuales llegamos del mundo y de la religión, concibiendo que vamos a buscar a Dios a un edificio o ante un hombre. Dios es mucho más grande que cualquier iglesia y que cualquier pastor. Él solamente nos orienta como pastor, y la iglesia es el sitio donde aprendemos muchas cosas que vamos a poder llevar a la práctica en nuestra intimidad con Dios. Pero el concepto aquí es el que tenemos que usar, tenemos que expandir nuestra mente, comprendiendo esto. En Él nos movemos, en Él somos, estamos de alguna manera espiritualmente dentro de Él siempre, no estamos solos en ningún momento. De modo que nuestra queja, esa que decíamos al principio, Dios, no te siento en mi vida, me siento solo, Señor, no siento tu presencia, no siento tu gloria, Padre. Esa queja no tiene sentido, no tiene ninguna base bíblica. En Él vivimos, nos movemos y somos. Prácticamente
Podríamos decir que Él siempre nos sostiene alzados mientras nosotros caminamos o creemos que caminamos. Pero va más allá. Cualquier cosa que hagamos está siendo hecha en Él. La comprensión de la palabra nos llevaría, junto con el crecimiento espiritual, a entender que todo es de Dios, todo es por Él y para Él. Entonces, Dios siempre está, solo que lo vamos a entender y a comprender cuando usemos nuestra fe en la aceptación de esta palabra que acabamos de ver. Hay una observación que nos va a ayudar, que está en Mateo 6:6. La enseñanza sobre la oración es muy clara, pero hoy vamos a centrarnos en algo que el Padre nos revela aquí. Dice en Mateo 6:6: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a usar esta enseñanza para comprender algo más allá de lo que siempre hemos pensado. La palabra que se usa aquí en Mateo 6:6 para secreto se traduce como planes secretos o confidenciales, comunicación secreta o confidencial, consejo secreto, reunión, círculo. A ver, ya entendiendo este significado de esta palabra, entonces podemos volver a retomar la palabra cuando dice: ora a tu Padre que está en reunión secreta contigo, en una dimensión que no es material, que no está ni en el tiempo ni en el espacio. Es un círculo que Dios crea para llevarnos allí en el espíritu, donde Él puede hacernos entender cosas que a nuestra mente racional no le entrarían fácilmente. Él nos eleva en la oración a un nivel más cercano al sobrenatural, más alejado del material. Tu Padre que está en lo secreto te acerca a Él en la oración, te eleva, te levanta, y entonces puede darte revelación en esa oración. Entonces tú, ya no sujeto a la carne, podrás comprender con mayor claridad las cosas que Dios te quiera mostrar sobre la palabra que hayas leído antes. Dios podrá hablarte claramente en revelación. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, que ve en ese círculo, en esa reunión que Él establece. La conclusión es esta: hay un estado espiritual en el cual podemos entender lo invisible. ¿Y para qué queremos ese estado? Porque tenemos un choque con los milagros, hermanos. Tenemos aquí una pregunta: ¿será que Dios está haciendo milagros hoy como los hacía en los tiempos pasados? Esto tiene que ver con la pregunta de la crisis. ¿Recuerdan? La que dijimos al principio: Señor, no te siento, no siento tu presencia, me siento solo. Pero después decíamos: no veo que esté pasando nada. Es decir, le estoy diciendo a Dios: no veo, Señor, que tú estés haciendo nada en mi vida en este momento para resolver la situación. Pero ocurre que es que Dios no obra como los seres humanos. Dios, cuando obra, todo lo que hace es sobrenatural. Se expresa también a nivel natural, pero el origen sigue siendo sobrenatural. Estoy queriendo decir que todo lo que viene de Dios en esencia es milagroso, porque viene de arriba, viene del cielo. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Mateo 13, 53 al 58. Dice lo siguiente: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vean, estos incrédulos de todas maneras estaban viendo milagros.
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? El alegato de estos incrédulos es que no era posible que esa persona que conocían desde pequeño, que era hijo del carpintero José, a quien ellos conocían personalmente, y a su madre María y a sus hermanos, no era posible que una persona así hiciera milagros de parte de Dios. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Cómo así que esta persona común y corriente, un hijo de carpintero, va a hacer milagros? Pero los estaban viendo, que era lo grave. Versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No lo recibieron porque esta historia de Mateo 13 ocurre precisamente en Nazaret, el sitio donde él creció en su infancia. Pero lo importante es la conclusión que está en el versículo 58. En Nazaret, en su propia casa, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto es terrible. Las personas que más lo conocían fueron las que en este momento menos lo conocieron. Y esta historia se repite continuamente. Es que la conclusión que sacamos de esto a propósito de lo que estamos viendo hoy es que ver las obras de Dios continuamente es por fe. Tienes que mirar las cosas de arriba con ojos espirituales, porque es probable que si hacemos lo mismo que los habitantes de Nazaret, estén ocurriendo cosas sobrenaturales cercanas a nosotros, pero nosotros las estamos negando. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos milagros hace Dios hoy? En tu vida, en las cosas cotidianas. ¿Será que las hace todos los días? Llegamos al centro de nuestra pregunta hoy. Entonces, hermanos, en estos tiempos en que el Señor está por venir, las iglesias y los creyentes tienen que empezar a aceptar que a veces están dudando de la presencia de Dios cuando Él ha dicho otra cosa en su palabra. De aquí tendría que salir una conclusión, y es que es necesario que cada uno de nosotros empiece a aceptar por fe que Dios nos está rodeando y en cada momento. Que Dios está siempre pendiente de cada una de las cosas de nuestra vida, porque así lo prometió. Pero, en segundo lugar, tenemos que empezar a aceptar que hay muchas cosas en nuestra vida que no tienen sino una sola explicación sobre la palabra, es que son milagros de parte de Dios. Y esto es lo que yo quiero enfatizar hoy. Abramos nuestros ojos, hermanos, con la gratitud y el reconocimiento de la gloria y del poder de Dios, para empezar a ver más milagros en nuestras vidas. No que no hayan ocurrido y empiecen a ocurrir de aquí en adelante, sino que han ocurrido muchos milagros que no hemos apreciado como tal. Porque nuestra fe ha fallado en ese sentido. ¿Cuántos milagros hace Dios hoy? Podríamos pensar, para términos prácticos, que hay dos clases de milagros a lo largo de la Biblia. Primero estarían los milagros increíbles y gigantescos, como el paso del Mar Rojo. En Éxodo 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Imaginémonos en este momento que estamos frente al mar y de pronto vemos una muralla a la derecha y otra a la izquierda y un camino en toda la mitad. ¿Qué pasaría si viéramos ese milagro con nuestros ojos físicos? ¿Creeríamos? Estos son milagros prácticamente increíbles. Son ilógicos para nuestra razón.
Estos milagros no ocurren muy frecuentemente, pero aunque ocurrieran muchísimos no los creerían, porque la razón es una actitud basada en una forma de pensar que hemos adquirido a lo largo de todos estos años con un tratamiento continuo de parte de educadores, de instituciones y de medios de comunicación, de tal manera que el casi 100% de nosotros, de la población mundial, primero pasa por el filtro de la lógica y de la razón cualquier cosa que vea. Antiguamente, los habitantes de este planeta eran más dados a creer en entidades sobrenaturales y espirituales. Aceptaban más fácilmente los milagros y la presencia de un dios o de dioses. Esa mentalidad cambió con los últimos 200 o 300 años. Un poco más tal vez. Desde la Edad Media ha venido trabajándose esa parte en la educación. Y entonces ahora tendríamos que preguntarnos, si viéramos estos milagros, ¿qué pasaría con nosotros? Peor aún, cuando ocurren ya no los milagros increíbles, que es la primera clase, sino los milagros desapercibidos, de los cuales hay varios en la Escritura. Por ejemplo, después de la anunciación a María de parte del ángel de que iba a quedar embarazada, ¿cómo ocurrió esa fecundación de María? Nadie se dio cuenta, nadie se enteró. Simplemente un buen día descubrieron que María estaba empezando a mostrar signos de embarazo. La única que presenció el milagro, porque ella lo creyó, fue María. Miremos Juan 2:9, en las bodas de Caná. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Solamente un par de sirvientes seguramente sacaron el agua, o 4. El resto, ninguno se dio cuenta del milagro. Y lo mismo pasa hoy. Hay muchos milagros cada momento, cada instante. El Señor está continuamente obrando en forma milagrosa porque Él es sobrenatural, porque las acciones que Él hace son sobrenaturales. Pero los milagros desapercibidos son los que podemos explicar con la lógica. A veces ocurren cosas un poco extraordinarias. De pronto nos congregamos para una oración y la persona por la que estamos orando es sanada. Nuestra mente se mueve rápidamente y entonces empieza a decir, pues ese fue que el médico le dio directo al diagnóstico o le hizo el tratamiento correcto. Gracias, Señor, de todas maneras. Sí, gracias, pero fue que el médico le atinó. Es muy difícil para la mentalidad moderna decir de una vez, Señor, fuiste tú, Señor, aunque yo lo pueda explicar con toda mi lógica y mi razón. Tenemos entonces el problema de la cotidianeidad, de los milagros desapercibidos. ¿Qué quiero decir con esa frase rebuscada? Que hay muchos milagros en tu vida de los cuales no te has dado cuenta. Estos son milagros para creyentes que pueden ver y creer, ver con ojos espirituales. Y entonces el punto está en que tenemos que tener los ojos abiertos para reconocer a Dios y a su accionar y obrar. Miremos Lucas 24:15 para terminar y hacer la consideración completa. En el camino de Emaús, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estos discípulos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. El propio Señor cerró los ojos, no sabemos con qué propósito, de pronto para que fuera más patente el milagro, para que no le reconocieran, sino que después cuando Él se fuera, como bien dice la palabra, quedaron ardiendo en sus corazones la palabra que Dios les dio, el Señor Jesucristo les dio, y comprendieron que el que se había presentado era el propio Señor Jesús.
Pregunta sobre este versículo: ¿cuántas veces se nos habrá aparecido el Señor Jesucristo y nosotros no lo hemos reconocido? Ha caminado con nosotros y no lo entendimos ni lo vimos. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Por qué consideramos esta hoy como motivo de enseñanza? Porque a través de reconocer la presencia continua de Dios en nuestra vida y a través de reconocer su obra, sus acciones, que siempre son milagrosas, es cuando podemos empezar a glorificar a Dios, y al revés también. Solo vamos a glorificar a Dios plenamente cuando sepamos que Él está siempre con nosotros y que las soluciones a nuestros problemas, la provisión para nuestras necesidades, la bendición para nuestro camino, todo siempre proviene de Dios. Entonces lo que estamos teniendo es simplemente una vida muy bendecida, aunque estemos teniendo problemas, luchas, dificultades a nuestros ojos carnales. Es cuestión solamente de escoger con qué miramos nuestra vida cristiana. Si con la fe del Espíritu, viendo la presencia y el accionar de Dios, o con la duda y la lógica y la razón de nuestra mente finita, y entonces dudar de que hay un Dios real y presente en nuestras vidas. Por esa razón nos cuesta relacionarnos con Él. Cuando empecemos a mirar todas las cosas que pasan, a veces tan sencillas como que otro día en el cual pude abrir los ojos, porque pudiera haber muerto durante el sueño. Gracias, Señor, tú hiciste que esto fuera posible. Te doy la gloria, Señor. Tú obraste en mí durante el sueño y ahora en este día lo vas a hacer. Cuando venga la dificultad y el problema, Señor, voy a ver tu presencia junto a mí, ya no voy a dudar. Voy a saber que tú me estás acompañando. Al igual que en ese afiche, tú me vas a levantar y me vas a llevar. Voy a ver, Señor, entonces con los ojos distintos mi vida, porque voy a descubrir que hay muchísimos más milagros de los que yo me imaginaba. Y entonces eso va a hacer que mi corazón caiga finalmente agradecido y rendido delante de ti. Y mi relación contigo, Señor, va a mejorar muchísimo, va a crecer muy rápidamente. Gracias, Señor. Tú nos enseñas a vivir y no haces milagros gigantescos para que eso ocurra, sino que tomas, Señor, lo pequeño, lo cotidiano, pero lo que haces es abrir nuestros ojos para que podamos ver tu presencia y ver tus obras y milagros. Perdónanos, Señor, por el tiempo que hemos desperdiciado, pensando que fueron las circunstancias, las casualidades, mi trabajo, mi esfuerzo, mi inteligencia, cuando fuiste siempre tú, Señor, el que estaba tocando cada circunstancia y cada cosa para que ocurriera, para que se diera en mi vida, en el momento preciso, en la forma precisa. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Hoy te damos la gloria porque descubrimos a ese Dios eterno e inmenso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.